Hola a todos, mi nombre es José Rueda, soy ingeniero en procesos con 12 años de experiencia en el sector. Yo los voy a estar acompañando durante esta cápsula, que es la cápsula número 5. Sean bienvenidos y vamos a hablar hoy acerca de la materia comunicación y redacción técnica, ¿verdad? En ese orden de ideas, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Bien, el día de hoy vamos a comenzar con la unidad número 2, competencia y redacción básica. En esta ocasión vamos a hablar de la importancia de seguir con las normas ortográficas para la elaboración de los documentos. Como hemos hablado con anterioridad, una de las habilidades más importantes de un ingeniero debe ser la capacidad de redactar textos, ¿verdad? Esta capacidad debe ser lo suficientemente buena para poder garantizarnos que expresamos las ideas de manera adecuada. En ese orden de ideas, vamos a entender pues que la comunicación escrita es una herramienta esencial en la vida académica, profesional y personal. A diferencia de la comunicación oral, la escrita requiere de un cuidado especial, pues el mensaje permanece y puede ser leído muchas veces, lo que amplifica tanto los aciertos como los errores. En este contexto, nosotros debemos de entender que, aunque lo que nosotros digamos tiene un efecto inmediato, es decir, tiene un efecto directo, ¿verdad?, sobre las situaciones, realmente los aciertos y los errores que hacemos cuando comunicamos por medio de escritos tienen un registro, ¿verdad? Quedan fijos durante el tiempo. No es como cuando nosotros hablamos y de repente nos equivocamos. E incluso en muchas conversaciones es totalmente válido corregir, ¿verdad? Mientras nos expresamos. Sin embargo, cuando hablamos de los textos escritos, lo que sucede es que una vez que tú entras en un texto escrito, la persona tiene la capacidad de leer y leer y leer y leer todas las veces los em, diferentes textos, ¿verdad? Y esta lectura de textos nos va a generar que puedan amplificarse los errores o puedan detectarse errores que en una lectura cautoria no se notarían, ¿verdad? O que en una interpretación cautoria de un mensaje no se notarían. Entonces, la desventaja que tiene la comunicación escrita es que si cometes un error, el error se amplifica. Sin embargo, una de sus mayores ventajas es que si el texto está elaborado con coherencia, obedeciendo las reglas, el mensaje es muy claro, entendible y sobre todo roza la neutralidad lingüística. Es decir, vamos a actuar sin un tono indeseable. El ritmo que nosotros le demos va a depender de cómo estemos, o el tono que nosotros le demos va a depender de la función comunicativa que hayamos elegido y de cómo va caminando en ese contexto con las reglas de ortografía. Para lograr la claridad y efectividad, va a ser necesario dominar las reglas ortográficas y de puntuación, así como comprender las estructuras gramaticales y fomentar la cohesión, ¿verdad? Esto, sobre todo para evitar errores. Y estos errores principalmente se van a ver por algo que nosotros vamos a conocer como vicios del lenguaje, que son un tema particular de la lingüística porque entorpece la comprensión y la fluidez con la que eh, procesamos el mensaje de los textos, además de que disminuye brutalmente su calidad. En este orden de ideas, vamos a entender entonces que las reglas ortográficas son un conjunto de convenciones y normas que establecen la manera correcta de escribir una lengua, unificando un sistema de escritura para facilitar su comprensión y comunicación entre los hablantes. Esto quiere decir que hace una homologación, es decir, hace que todos obedezcan un mismo sistema, por lo tanto a todos nos aplican las mismas reglas. Sin embargo, hay que entender que si nos aplican las mismas reglas, aún están, eh, aún están a tenerse en cuenta el lugar donde van a publicar los artículos. ¿Por qué?
porque si bien en un mismo idioma, por ejemplo, como el español que hablamos en toda Latinoamérica, tiene las mismas reglas ortográficas, si nosotros tratamos de escribir un artículo para nivel internacional y evidentemente se escribe en inglés, pues vamos a tener que repasar un poco las normas de redacción de textos en inglés, ¿verdad? Es importante entender que las normas ortográficas aplican en el contexto en el que se vayan a plasmar, pues estas reglas abarcan desde el uso adecuada, de la adecuada identificación de minúsculas y mayúsculas hasta la acentuación de palabras, buscando que todos los miembros de una comunidad lingüística escriban y comuniquen de forma uniforme. La ortografía no solo regula cómo se escriben las palabras, sino también refleja el nivel de cultura y profesionalidad de quien escribe. Una palabra mal escrita puede alterar significado del mensaje o transmitir descuido. Un ejemplo muy claro es cuando se escribe la palabra envío. Muchas personas en lugar de acentuar la I, acentúan la O, por lo que entonces, en lugar de ser envío, se convierte en envió, lo que sitúa en dos tipos de palabras diferentes, ¿verdad? Por ello, la corrección ortográfica se convierte en un requisito básico para todo texto formal, ya que permite claridad, credibilidad y respeto hacia el lector. Las principales normas ortográficas incluyen el uso correcto de mayúsculas y minúsculas, la aplicación de tildes según las reglas de acentuación, la escritura adecuada de homófonos y paránimos y la separación de palabras compuestas. Estas reglas garantizan uniformidad en la escritura y evitan confusiones, aunque puede parecer que seguir simples reglas ortográficas no hace un cambio significativos. En muchas ocasiones, cambios significativos en los roles de la comunicación generan impactos significativos en el entendimiento o comprensión de los mensajes. En este sentido, uno de los temas más importantes de entender las reglas ortográficas se encuentran los signos de puntuación. A continuación, vamos a eh, conocer los más comunes y vamos a hablar un poquito sobre su uso. Sobre todo vamos a entender que todos los signos de puntuación están elegidos o diseñados para esclarecer tres cosas. Dar un ritmo a la lectura, ¿verdad? O sea, guiar a la persona que va a leer el documento, ofrecer un orden y un sentido a un texto escrito. Los principales serían, por ejemplo, el punto. El punto indica una pausa larga que marca el final de una idea, oración o párrafo y el inicio de otra. En este contexto, vamos a hablar de tres tipos de puntos por tres tipos de separación. La primera, cuando la separación ocurre en el mismo párrafo, lo que haces es separar una idea de otra, sin embargo, van relacionadas, tú colocas un punto y seguido, que lo que hace es que hace oraciones más cortas que facilitan la lectura, ¿verdad? Sobre todo esto se ve muy enfatizado cuando estamos leyendo textos en prosa, ¿verdad? El punto y aparte, que es una herramienta que se usa para dar final a un párrafo. Es decir, después de haber explayado todas las ideas correspondientes a una idea para conformar ese párrafo, el punto y aparte lo que nos dice es que ahí termina ese orden de ideas y comienza uno nuevo. Después tenemos el punto y final, que es un punto que se coloca para cerrar el texto por completo, es decir, para marcar el fin de un elemento. Tenemos, por ejemplo, los puntos. Los dos puntos son los que se utilizan para anunciar o presentar una explicación. Lo que hace es que enumera o cita textualmente algo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estamos usándolo con la palabra uso, dos puntos, y te explica cuál es el uso de los dos puntos, ¿verdad? El signo de interrogación se utiliza principalmente para eh, realizar preguntas, ¿verdad? El signo de exclamación se utiliza principalmente para expresar voces o entonaciones audaces, es decir, para expresar cuestiones como a veces golpes, a veces gritos, a veces situaciones enérgicas, ¿no? Como felicidades. Si lo tuviéramos en un texto y tenemos los dos signos de admiración al inicio y al final, entenderíamos que esa sería la mejor entonación, ¿verdad?
El guión largo introduce diálogos y explicaciones. En ocasiones, el guión largo a veces se utiliza para introducir alguna explicación de algún tema en particular. Por ejemplo, vamos a decir lo siguiente. Estamos trabajando en el orden de la OMS, guión, Organización Mundial de la Salud, guión, y continúan con el texto. En este punto se utilizó para introducir el nombre. En otros casos podemos usar también el paréntesis, aunque el paréntesis se suele más bien usar al revés. En lugar de pasar de una versión corta a una versión larga, de la versión larga te especifica la versión corta o podríamos decir que te especifica una aclaración. Por ejemplo, en el entorno del estudio encargado por la Organización Mundial de la Salud y entre paréntesis OMS, ahí estaríamos usando los paréntesis para encerrar el ejemplo, ¿verdad? Otra de las características importantes o de las normas importantes es relacionada al uso correcto de mayúsculas y minúsculas. Y este es un tema en particular que puede llegar a ser complicado si uno no ha tenido una preparación lingüística. Cuando hablas de una preparación lingüística es que la persona se nutre constantemente con textos que le van ayudando a identificar los patrones para encontrar cuándo usar mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, si existen manuales de reglas que te dicen cuándo usarlas y cuándo no. Las mayúsculas o las mayúsculas se emplean al inicio de un texto o después de un punto, en nombres propios, en títulos oficiales, en siglas, abreviaturas. Las minúsculas se usan en el resto de las palabras. Su uso ordena y jerarquiza la escritura. En ocasiones no es extraño y es también bastante aceptado que ciertos títulos se escriban totalmente en mayúscula. Ojo, muchas personas creen que escribir en mayúsculas hace o los exenta de poner acentos y esto es falso. Literalmente hablando, las mayúsculas solo sirven para una jerarquía de letras, ¿verdad? Para indicar inicios, como lo van viendo ahí. Pero no se trata de una permisiva. Es decir, no se trata de que el usar mayúsculas no va a evitar usar signos de puntuación o usar acentuaciones. Eso no está permitido. Si hay mayúsculas, de todos modos tenemos que seguir la misma regla. Algo que es importante decir es que hoy día eh, las mayúsculas también suelen interpretarse a la hora de escribir mensajes como que una persona estuviera gritando. Es decir, si una persona escribe totalmente mayúsculas dentro de un texto que todo está en minúscula, normalmente quiere decir grito, ¿verdad? Ahora, la aplicación de tilde según las reglas de acentuación. La tilde marca la sílaba tónica en las palabras agudas, graves y esdrújulas, según corresponda. Su correcta colocación evita ambigüedades y asegura la pronunciación adecuada. La escritura adecuada de homófonos y parónimos. Los homófonos suenan igual, pero se escriben diferentes. Por ejemplo, casa y casa. Casa de cazar, ¿verdad? De el deporte relacionado con la caza de animales o con el seguimiento de los animales y casa del lugar donde permanecemos, ¿verdad? Los parónimos, en cambio, se parecen un poco en sonido, pero significan cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, acto y apto. ¿Verdad? Acto de actuar y apto de aptitudes, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que como estas hay muchos ejemplos, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado para no caer en estos problemas. Diferenciar esto evita errores de sentido. Separar las palabras compuestas. Las palabras compuestas pueden escribirse juntas, por ejemplo, que los llamamos para rayados o con guión, lo que llamamos, por ejemplo, código teórico práctico, ¿verdad? Miren cómo en la palabra para rayados o para rayos, perdón, para rayos, en la palabra para rayos se utiliza como una palabra compuesta de parar y rayos, pero no lleva ninguna separación. Y en cambio, la palabra teórico práctico sí. Cuando una u otra es importante, realmente no es necesario, no es necesario en todos los contextos. Va a depender mucho del uso de la disciplina donde la estemos ejecutando. También tenemos o podemos tener la opción de separarlas por medio de un espacio, pero esto casi no es usado en textos formales, ¿verdad? Su correcta escritura depende normalmente de lo que establezca la RAE o de las usanzas específicas de
el campo de aplicación. Bien, esto es todo por la cápsula del día de hoy, donde hemos revisado algunas de las reglas ortográficas principales y su importancia para nosotros como ingenieros. Nos vemos en la siguiente cápsula.